Muy buenas jugadores, en este vídeo os enseñaremos cómo jugar a Kepure Battle Legend. Os mostraremos desde cómo componer vuestro equipo a la utilización de diferentes tipos de cartas, dados, miniaturas, ataques, pero lo primero es saber qué nos vamos a encontrar en nuestra caja de juego. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Muy bien jugadores, todos os preguntaréis qué incluye vuestra caja de juego, así que vamos a verlo. Aparte de la caja y el manual de instrucciones donde viene especificado todas las reglas del juego, se incluyen una serie de componentes que vamos a ver a continuación. Empecemos con las miniaturas. Vuestra caja incluye un total de 19 miniaturas que están subdivididas en 3 tipos diferentes. Por un lado encontraréis 12 miniaturas de Kepure en forma básica, con un tono gris y generalmente de un tamaño inferior a las miniaturas de los paladines. Además, vuestra caja incluye 4 miniaturas de Kepure Evo, también en un tono gris y generalmente de un tamaño superior a las miniaturas de los paladines. Por último, pero no menos importante, encontraréis 3 miniaturas de paladines en color rojo y que cada uno posee unas habilidades diferentes. Más adelante os explicaremos cómo se utilizan cada una de ellas y cómo posicionarlas en vuestro tablero de juego. Además, queremos enseñaros cómo pueden quedar vuestras miniaturas después de un pequeño proceso de pintado. Así que sacad vuestros pinceles y dad rienda suelta a vuestra creatividad. Quedan geniales, ¿verdad? Vamos a seguir porque esto no es todo lo que vais a encontrar. También encontraréis un tablero de juego de doble cara con 2 tipos de campo distintos para que cada partida sea totalmente diferente. Más adelante os explicaremos cómo utilizar cada tipo de tablero. Como podéis ver, vuestra caja incluye 17 dados de distintos colores que os explicaremos más adelante cómo se utilizan. 5 dados de ataque, 5 dados de defensa, 6 dados de estado y un dado blanco de precisión. Pero esto no es todo. También vais a encontrar 84 cartas de objeto con diferentes efectos que utilizaréis a lo largo de la partida. Así que vamos con las cartas de los paladines. Tendréis 3 modelos diferentes que representan a cada paladín que encontraréis dentro de la caja. ¿Ya habéis elegido vuestro favorito? Además, encontraréis 16 cartas de Kepure diferentes que tendréis que utilizar según el equipo que hayáis formado antes del inicio de la partida. Cada carta representa a un Kepure diferente. Por último, encontraréis 70 cartas de ataque que deberéis equipar a vuestros Kepures para realizar los ataques más poderosos durante la partida. Más adelante os explicaremos cómo utilizar todo este tipo de cartas. Para marcar distintos efectos tendréis una serie de fichas o tokens que deberéis usar para identificar diferentes aspectos dentro de la partida. 10 fichas de vida, 60 fichas de estado y 50 fichas de energía que utilizaréis para realizar evoluciones. Así que, una vez visto todos los componentes, vamos a pasar al objetivo del juego. Bueno, pues ahora vamos a ver de qué trata el juego. En Kepure Battle Legend controlarás a tu propio equipo de Kepures dirigidos por un paladín en batallas de 5 contra 5, cuyo objetivo será derrotar a los Kepures del equipo contrario para obtener la victoria. Se recomienda jugar este juego con 2 jugadores, aunque en un futuro se incluirá la posibilidad de batallas dobles, 2 contra 2. Para obtener la victoria, recomendamos componer un equipo equilibrado de Kepures junto con una buena estrategia de ataques y objetos que puedan prevenir de situaciones adversas y que permitan dar la vuelta a una partida en desventaja. Y sí, sabemos que queréis empezar a jugar, pero antes de nada vamos a ver las cartas. Pues vamos con las cartas. Dentro de la caja de inicio de Kepure Battle Legend encontrarás 5 tipos diferentes de cartas que tienen distintos usos y que explicaremos cada una individualmente para que entiendas su composición y sepas cómo utilizar para una correcta partida.
Vamos a comenzar con las cartas de los Kepures. Estas cartas son las más grandes del juego y encontraréis dos tipos diferentes, forma básica y forma Evo. Al inicio de la partida, todos los jugadores deben comenzar con Kepures en forma básica y sus cartas se colocarán en la parte inferior de la zona de juego de cada jugador. En estas podréis encontrar el número del Kepure, el nombre, el tipo elemental, el coste en puntos, las características en las que vienen incluidas ataque, defensa y velocidad, la habilidad especial individual de cada uno, el ataque básico con el que viene incluido, los puntos de vida, el estado, una pequeña descripción del Kepure y los ataques que se le pueden equipar. Además, cada carta incluye 4 ranuras donde podremos equiparle diferentes cartas de ataque y de objeto. Así que vamos a verlo. Cada carta contiene 3 ranuras laterales donde equiparemos cartas de ataque. Al inicio de la partida las colocaremos todas en posición boca abajo hasta que se produzca la activación de una de ellas. Una vez se haya activado, voltearemos la carta y se quedará en esa posición hasta el final de la partida. En la parte inferior colocaremos la carta de objeto también en posición boca abajo hasta que se produzca la activación de esa carta. Una vez vistas las cartas de Kepures, vamos a continuar con las cartas de paladín. Las cartas de paladín también incluyen una serie de información que os vamos a enseñar a continuación. El nombre, el coste en puntos, una habilidad única y 4 ranuras de objeto donde podremos equipar cartas de objeto. Cada paladín solo puede llevar equipadas 4 cartas de objeto y todas ellas las colocaremos cada una en su ranura boca abajo al inicio de cada partida. Una vez activemos nuestra carta de objeto, voltearemos la carta boca arriba, aplicaremos su efecto y la descartaremos en la zona del cementerio. Estas cartas de objeto se pueden activar en cualquier momento durante la partida. Ahora que hemos visto las cartas de paladín, vamos a seguir con las cartas de objeto. Encontraréis 2 cartas de objetos diferentes, carta de objeto de paladín y carta de objeto de Kepure. Vamos a ver qué es lo que incluye cada una de ellas. Aunque ambas son similares, se diferencian en un apartado en concreto, que sería el tipo de objeto. Y todas contienen el mismo tipo de información, el coste en puntos, el nombre, la rareza, el tipo de objeto y el efecto que aplicaremos durante la partida. Así que, una vez vistas las cartas de objeto, vamos a concentrarnos en las cartas de ataque. Encontraréis 3 cartas diferentes de ataque, unas que causan daño, otras que tienen un efecto y unas últimas que causan daño y efecto. Aún así, todas contienen el mismo tipo de información. Por un lado tendríamos el nombre, el coste, el tipo elemental, la precisión, el efecto, el icono que sirve para identificar cada ataque individualmente y que debe coincidir en una carta de Kepure para que pueda ser equipado al mismo. O sea, un Kepure que no tenga ese icono dentro de su carta no podrá equipar una carta con un icono diferente. Una vez vistas todas las cartas, nos toca explicar la zona de juego. Así que vamos a por ello. Cada jugador posee una zona dentro y fuera del tablero denominada zona de juego, donde debe desplegar tanto las miniaturas como todas las cartas que vaya a utilizar durante la partida. Inicialmente, cada jugador colocará sus Kepures en forma básica en la zona azul del tablero y su miniatura de paladín en la zona habilitada para ello. Además, encontraremos en la zona izquierda del tablero el cementerio, donde deberemos descartar las cartas de objeto utilizadas durante la partida, las cartas de Kepure debilitados en el combate y sus cartas de ataque de los mismos una vez debilitados. En la zona inferior de la zona de juego colocaremos las cartas de Kepure junto con sus objetos y ataques equipados y en la zona derecha colocaremos la carta de paladín junto con las cartas de objeto que hayamos decidido equiparle. Además, colocaremos en esta zona las cartas de Kepure en forma Evo que tengamos en nuestro equipo junto con las miniaturas correspondientes a las mismas. Estas se utilizarán para realizar evoluciones durante la partida, pero eso ya lo explicaremos más adelante. La miniatura de nuestro paladín la colocaremos en la parte inferior de nuestra zona del tablero.
y se mantendrá en esta posición hasta el final de la partida. Por otro lado, colocaremos todas las miniaturas de Kepure en forma básica que formen tu equipo en las zonas azules de tu zona de juego. Cada Kepure puede ser colocado en la zona que más te convenga según sus tipos en las posiciones 1 a la 5. Y recuerda que solo pueden ser atacados los Kepures que estén en las posiciones 2, 3 y 4. Como ya hemos comentado anteriormente, las cartas de paladín se colocan siempre boca arriba en la zona derecha de tu zona de juego. Las habilidades de los paladines se aplicarán según lo que se especifique individualmente en cada carta. Las cartas de objeto de paladín se colocan de inicio boca abajo en las ranuras de objeto distribuidas en las cartas de las mismas. Estas cartas pueden ser activadas en cualquier momento durante la partida, incluido después de activar un ataque, antes del cálculo de daño o en cualquier otro supuesto. Una vez utilizada esta carta de objeto, se envía al cementerio de cada jugador. Todas las cartas que se envíen al cementerio no pueden volver a la partida, a no ser que utilicemos alguna carta de objeto que permita que alguna de estas cartas vuelva a la partida. También colocaremos todas las miniaturas de nuestros Kepures que hayan sido derrotados o las formas básicas cuando hayamos realizado una evolución. Las cartas de Kepure se colocan en la zona inferior de tu zona de juego, siempre boca arriba. Además, debes colocar el token de vida en el número más alto de los puntos de vida de tu Kepure. Estas son las cartas básicas para realizar acciones durante la partida y poseen características únicas. Las cartas de ataque se colocan indistintamente en las ranuras habilitadas para ello dentro de la carta de cada Kepure. Estas son colocadas boca abajo al inicio y una vez activado un ataque, su carta se debe voltear y permanecerá boca arriba el resto de la partida. Recuerda que un Kepure solo puede equipar 7 cartas de ataque concretas que aparecen especificadas dentro de su carta con iconos específicos de tipo y número de ataque. Cada Kepure puede equipar una carta de objeto de Kepure que al inicio se colocará boca abajo en la ranura habilitada para ello. Estas cartas de objeto solo se pueden activar durante el turno individual de cada Kepure y una vez activado se descartará la carta al cementerio. Existen cartas de objeto concretas, dentro de su efecto se incluye la palabra continua. En este caso, la carta de objeto no se descarta después de su activación, sino que permanecería boca arriba en la ranura de objeto hasta que sea destruida o el Kepure sea debilitado. En la zona derecha de tu zona de juego debes colocar las miniaturas extra que representen evoluciones de los Kepures de tu equipo y hayas incluido a la hora de componer el mismo. Una vez se realice una evolución, intercambia la miniatura del Kepure evolucionado con la forma anterior. Explicaremos más adelante cómo realizar una evolución de un Kepure dentro de la partida. Una de las partes más importantes del juego es realizar una evolución durante el mismo, para obtener más poder y ventajas durante un combate. Las cartas de Kepure forma Evo se colocan boca arriba en la parte derecha de tu zona de juego. Una vez se realice una evolución, colocamos la carta del Kepure evolucionado encima de la carta del Kepure en forma básica. Todas las cartas de ataque y objetos se mantienen en la misma posición. Y colocaremos la ficha de vida en el número más alto de los puntos de vida del Kepure evolucionado, independientemente del número de puntos de vida que le restaran a su forma básica. Como ya comentamos al inicio, encontrarás 3 tipos distintos de miniaturas: de paladín, de Kepure en forma básica y de Kepure en forma Evo. Generalmente, las formas Evo son miniaturas más grandes que las básicas, pero puedes identificar cada miniatura observando las imágenes de cada carta de Kepure. Una vez vista toda nuestra zona de juego, vamos con los dados. Seguimos, jugadores. En esta caja de inicio encontraréis distintos tipos de dados que tienen un uso específico para cada acción del juego. Así que vamos a ver cómo se usan cada uno de ellos. Empezaremos por los dados de ataque. Son los dados rojos y, como su propio nombre indica, estos dados se utilizan a la hora de realizar un ataque contra un Kepure enemigo. Cada dado de ataque posee 3 caras distintas que obtienen distintos efectos. La cara vacía sería un fallo en el ataque, la cara con una espada sería un éxito en el ataque y la cara que tiene una espada y un rayo obtendríamos un éxito en el ataque y además añadiríamos un token de energía a nuestra reserva de energía. Así que ahora vamos a seguir con los dados de defensa. Los dados de defensa son 5 dados negros y, como su propio nombre indica, estos se utilizan a la hora de defenderse contra un ataque de un Kepure enemigo. Cada dado de defensa también posee 3 caras distintas que se obtienen distintos efectos. La cara vacía sería un fallo, la cara con un escudo sería un éxito
Y la cara con un éxito y un rayo sería un éxito en la defensa y además añadiríamos un token de energía a nuestra reserva. El dado de precisión es el que tiene un color blanco. Todos los ataques del juego tienen marcado en su carta dos tipos de precisión distinta, 100 o 50. Si la precisión marcada es 100, no hay que realizar una tirada de precisión. En cambio, si sería de 50, se debe realizar mediante este dado y dependiendo del resultado, el ataque continúa o fallaría. Este dado posee dos caras diferentes, una con un símbolo que significaría un éxito en la tirada de precisión y una vacía que sería un fallo en la tirada de precisión. Además, encontraréis 6 dados de estado con diferentes colores individualmente identificados. Estos poseen dos tipos de caras. Una cara con un símbolo significaría un éxito en la tirada y una cara vacía significaría un fallo en la tirada. Así que vamos a verlos todos. Por un lado, el dado naranja sería el dado de quemadura. El dado amarillo es el dado de ceguera. Después tendríamos el dado morado, que es el dado de veneno. El dado azul representa el dado de congelación. El dado verde sería el dado de aturdimiento y el dado verde oscuro sería el dado de sueño. A continuación, vamos a explicaros en qué consisten los diferentes estados. Los estados alterados pueden causar terribles dolores de cabeza a los jugadores, así que es necesario que conozcáis sus consecuencias y funcionamiento. Vamos a verlos todos. Existen varias formas de curarse de un estado alterado, como realizar una evolución, utilizar un objeto curativo, un ataque que cure estados, así que incluye varios de estos en tu equipo para evitar situaciones adversas. Cuando un Kepure resulta quemado, pierde un punto de vida al final de su turno mientras continúe en ese estado, y además pierde un dado de ataque a su ataque original. Si tiene solo un dado de ataque original, no perdería ninguno. Al inicio del turno del Kepure quemado, lanza el dado de quemadura, y en caso de éxito, el Kepure pasa a estar normal y retiraríamos el token de quemado de su carta. Además, si un Kepure recibe un ataque tipo agua, volvería también al estado normal. Un Kepure tipo fuego no puede ser quemado. Un Kepure cegado no puede realizar ataques, pero sí podría defender, realizar una evolución o activar un objeto durante su turno. Además, al final del mismo se lanzaría un dado de ceguera y en caso de éxito el Kepure volvería al estado normal, por lo que entonces retiraríamos el token de cegado de su carta. Además, los Kepures tipo luz son inmunes a la ceguera. Como ya os hemos comentado anteriormente, existen ciertos ataques y objetos curativos que permitirían a un Kepure volver a su estado normal. Los Kepures de doble tipo también podrían ser inmunes a uno o más estados alterados. Cuando uno de tus Kepures está envenenado, perdería un punto de vida al final de su turno mientras continúe en ese estado. La única forma de curarse de un estado de envenenamiento es mediante un objeto, un ataque o una evolución. Deberéis tener mucho cuidado cuando un Kepure está envenenado, ya que podría llegar a debilitarse sin haber recibido un ataque previamente. Existen algunos objetos que curan concretamente el envenenamiento, así que os recomendamos que incluyáis alguno en vuestro equipo. ¿Y qué pasa cuando tu Kepure está helado? Si tu Kepure resulta helado, no puede realizar ninguna acción durante su turno. Al final del mismo, lanzaría el dado de congelación, y en caso de éxito, el Kepure volvería al estado normal y se retiraría el token de helado de su carta. Además, los Kepures tipo hielo no pueden ser helados. Mientras un Kepure permanezca en estado helado, en caso de recibir también un ataque tipo fuego, volvería al estado normal. En ese caso retiraríamos el token de helado y podría continuar realizando acciones normalmente. Vaya, ¿y qué pasaría cuando un Kepure de mi equipo se encuentre dormido? En ese caso, un Kepure dormido no puede realizar ninguna acción durante su turno excepto activar un objeto. Al final del turno se lanzaría un dado de sueño. Si se obtiene un éxito, se retiraría el token de dormido de la carta del Kepure y volvería al estado normal. Además, en caso de fallo continuado, al final de su tercer turno, el Kepure en estado dormido pasaría automáticamente al estado normal. Por último, tendríamos el estado de aturdido. Un Kepure aturdido, en caso de querer realizar un ataque durante su turno, debe lanzar un dado de aturdimiento. Si el lanzamiento resulta en un éxito, el ataque se realiza de manera habitual. Pero si resulta en fallo, el ataque no continúa y además reduciríamos un punto los puntos de vida del Kepure atacante. Además, los Kepures tipo rayo no pueden ser aturdidos.
Al final del turno de un Kepure aturdido, se deberá lanzar el dado de aturdimiento. En caso de obtener un éxito, el Kepure volvería al estado normal y se retiraría el token de aturdido de su carta. Es muy importante que sepáis utilizar todos los estados alterados, ya que os permitirán planear una mejor estrategia y conseguir una victoria con mayor facilidad. Vistos todos los estados alterados, vamos con la siguiente parte, la evolución. Pues vamos con la evolución. Una de las partes más importantes durante una partida es dominar la evolución, ya que te dará ventaja sobre el rival si la realizas justo en el momento adecuado. Así que tu objetivo será recolectar todos los tokens de energía posibles para poder realizar una evolución durante la partida. Para ello, durante la partida obtendréis token de energía que debéis almacenar en vuestra reserva de energía. Cada vez que se obtenga un token de energía mediante un icono de energía en los dados de ataque o defensa, colócalo encima de la carta de tu paladín. El siguiente paso sería comprobar en nuestra carta de Kepure Evo cuántos tokens de energía necesitaríamos para realizar una evolución. Una vez tengas los suficientes en tu reserva, durante el turno de un Kepure puedes realizar una evolución del mismo. Para ello, se pagaría el coste de la evolución devolviendo los tokens de energía necesarios para la misma a la zona neutral de token de energía. Cada carta de Kepure forma Evo especifica cuántos tokens de energía son necesarios para realizar una evolución. Después, se cogería la carta de Kepure forma Evo en tu zona de cartas Evo siempre y cuando lo hayas incluido en tu equipo y se colocaría encima de la carta del Kepure en forma básica. Es muy importante saber que si el Kepure en forma básica tuviera un estado alterado, automáticamente volvería al estado normal. Así que es una buena forma de curar a un Kepure de nuestro equipo que se encuentre, por ejemplo, envenenado, dormido o helado. El siguiente paso sería colocar el token de vida en el número más alto de los puntos de vida del Kepure evolucionado, independientemente del número de puntos de vida que le restarán a su forma básica. Después, se intercambiarían ambas miniaturas. Las cartas de objeto y ataque se mantendrían en la posición inicial. Una vez vista la evolución, hemos visto que hay Kepures tipo agua, tipo hielo, tipo tierra, pero ¿esto qué significa? Pues vamos a hablar de los tipos elementales. Como ya hemos visto con anterioridad, actualmente se han descubierto 10 tipos elementales de Kepure, aunque es posible que haya alguno más por descubrir. Cada Kepure puede ser de uno o dos tipos elementales y esto aparece especificado en la carta de cada uno. Y es importante conocerlos ya que estos poseen debilidades y fortalezas respecto a los tipos de ataque recibidos. Por ejemplo, un ataque de un tipo elemental contra un Kepure que es débil al mismo, añadiríamos un dado de ataque por lo que puede causar más daño al oponente. Al contrario, un ataque de un tipo elemental contra un Kepure que es fuerte al mismo, restaríamos un dado de ataque, por lo que puede causar menos daño al oponente, o directamente negarlo si el resultado entre el ataque original y el restado es mayor o igual a 0. Lo siguiente sería hablar de la composición del equipo. Ahora que ya tienes claro el sistema de juego, toca montar una estrategia ganadora para poder anticiparte a todas las posibles situaciones que se den durante una partida. Lo primero que debes hacer es acordar un límite de puntos con tu adversario. Nosotros sugerimos las primeras partidas a 150 puntos y las posteriores a 250 puntos. Para ello, escoge un paladín, un equipo de Kepures, tanto forma básicas como evoluciones, cartas de ataques, objetos y suma todos sus costes siempre sin pasarte del límite establecido. Recuerda que puedes incluir Kepures sin una evolución o sin equiparles cartas de ataque y objetos. Lo importante es siempre no sobrepasar el límite de la partida. Una vez tengas listo tu equipo y preparado, es hora de preparar la partida y comenzar. Ahora vamos a hablar de la preparación de la partida. Ambos jugadores tenéis ya conformados vuestros equipos, así que es hora de desplegar el tablero y posicionar las cartas, miniaturas, tokens en vuestras respectivas zonas de campo para poder empezar a combatir.
Para la primera partida os recomendamos que utilicéis el tablero neutral, que no incluye incrementos de estadísticas de los kepures. Así os familiarizáis con el sistema de juego. Lo primero es desplegar el tablero y elegir en qué posición os vais a colocar cada jugador. En caso de dudas, lanzar 5 dados de ataque cada uno y el que saque más éxito será el que escoja la posición donde se va a colocar. Una vez cada jugador esté situado en su zona de juego, debe colocar las miniaturas de los kepures básicos en la posición más adelantada de cada número de posición, círculos azules, y la miniatura del paladín en la zona habilitada para ello, rectángulo rojo. El resto de miniaturas de kepure en forma Evo se colocará a la derecha de tu zona de juego, justo encima de las cartas de kepure Evo. Coloca la carta de paladín en la zona derecha boca arriba y las cartas de kepure básicos en la parte inferior boca arriba también. Añade además un token de vida a cada kepure en forma básica y colócalo encima del número más alto que aparezca especificado en la carta de kepure. Después distribuye las cartas de ataque y objeto que hayas elegido en tu composición y colócalas boca abajo en las ranuras habilitadas para ello. El resto de tokens de estado y energía colócalos en la zona neutral para ir utilizándolos cuando sea necesario. Una vez todo esté colocado en su posición, se podría iniciar la partida. Pero antes de empezar, vamos a hablar de los diferentes tipos de campo que te puedes encontrar en esta caja y en futuras expansiones. Como hemos comentado en el apartado anterior, existe un añadido que da aún más complejidad al juego: los tipos de campo. Estos, según el tipo elemental del kepure, otorgan mayor defensa al kepure posicionado encima si resultan favorables. En esta caja encontraréis un tablero de doble cara, donde un lado es un tablero neutral, no aumenta las características, y el otro otorga bonificaciones a ciertos tipos de kepure. Por ejemplo, una posición de agua en el campo otorga una bonificación a cualquier kepure en la que uno de sus tipos sea agua. Un agujero otorga bonificación a kepures tipo viento. Un kepure de doble tipo es posible que tenga bonificaciones en 2 o más posiciones dentro del tablero. Si una posición no incluye ningún icono de tipo, se considera una zona neutral, por lo que no otorga bonificaciones. Cuando un kepure de un tipo se encuentre posicionado encima de una zona con el icono de uno de sus tipos, gana automáticamente un dado de extra de defensa. Así que piensa bien dónde vas a colocar a tus kepures antes del inicio de la partida. Ahora sí, tenemos desplegados todos los componentes del juego y es hora de comenzar la partida. Pero, ¿por dónde comenzamos? Pues bien, la partida se divide en turnos alternados en la que cada jugador realiza una acción con uno de sus kepures. Y una vez finalizado el turno de ese kepure, el jugador opuesto realiza una acción con uno de sus kepures, y así consecutivamente hasta que todos los kepures que estén en activo en el campo han finalizado su turno. Pero ¿quién comienza el turno con uno de sus kepures? ¿Y qué pasa si ambos jugadores tienen en su equipo distinto número de kepures? Vamos a verlo a continuación. Si nos fijamos en cada carta de los kepures, incluye dentro de sus estadísticas un número que indica la velocidad del mismo. Esto se representa con un número del 1 al 100 e indica el orden que seguirán los kepures a la hora de realizar acciones. Así, el kepure con más velocidad de los que hay en el campo será el primero en realizar su turno. Una vez haya finalizado su turno, el mismo pasará al kepure más veloz del jugador contrario, y así se irán alternando los turnos de 1 a 1 del kepure más veloz al más lento. Aunque haya kepures más veloces en turnos posteriores, un jugador nunca puede realizar 2 turnos seguidos, siempre se irán alternando entre ambos jugadores. Si por efecto de una carta la velocidad de un kepure aumenta o disminuye, puede cambiar su orden a la hora de realizar su turno. Lo mismo pasa cuando un kepure evoluciona. Puede cambiar su velocidad, por lo que su orden a la hora de realizar acciones variará con respecto a otros kepures. Pero ¿qué pasa cuando dentro de una partida un kepure ha sido derrotado y el número de kepures de ambos jugadores no coinciden? Entonces se respetaría el mismo orden que en el ejemplo anterior, solo que una vez todos los kepures de un jugador han realizado su turno, el jugador opuesto realizará los turnos con los kepures restantes hasta que todos hayan finalizado los mismos. En este caso, un jugador obligatoriamente realiza acciones con 2 kepures de su equipo consecutivamente. Generalmente, los kepures que tienen mayor defensa suelen ser los más lentos. Así que os recomendamos que conforméis un equipo con distintas características y velocidades. Una vez visto quién es el kepure más veloz, comenzaría su turno. Para ello, vamos a ver todas las posibles acciones que puede realizar durante su turno.
Cuando un Kepure inicia su turno, puede realizar solamente una de las acciones que describiremos a continuación, y una vez realizada, se daría por finalizado su turno. Aún así, existen habilidades y objetos que pueden otorgar a un Kepure la habilidad de realizar más de una acción durante su turno. Un Kepure solo puede realizar 4 acciones: atacar, defender, activar un objeto de Kepure o evolucionar. Vamos con la primera. Cuando la acción elegida es la de realizar un ataque, se puede utilizar el que aparece por defecto en la carta de cada Kepure o uno equipado en una de sus ranuras de ataque. Una vez elegido el ataque, se produciría su activación. Se escoge al Kepure que se desea atacar y se voltea la carta de ataque en caso de que estuviera boca abajo. Una vez activada, esta permanece boca arriba durante el resto de la partida. Existen ataques que causan daño, que producen efecto o que además de causar daño producen un efecto añadido. Al inicio de la fase de ataque se comprueba la precisión del mismo. En caso de que ésta sea 100, el ataque continúa, pero si es 50 hay que realizar una tirada de precisión. Si el resultado es un éxito, el ataque continúa, pero si es un fallo, la fase de ataque termina inmediatamente y el Kepure da por finalizado su turno. Una vez un ataque continúa, vamos a ver los diferentes tipos de ataque que nos encontramos. Cuando un ataque produce un efecto, simplemente aplicamos el efecto que aparece indicado en la descripción de esa carta de ataque. Una vez realizado, el turno del Kepure se daría por finalizado. El siguiente tipo serían los ataques que causan daño. Los ataques que causan daño vienen identificados con dados y números en su descripción. Pero antes de ver su significado, se debe realizar una tirada de ataque y defensa. El jugador atacante debe lanzar un número de dados igual a los especificados en la carta del Kepure que esté realizando el ataque, y el oponente debe realizar un número de dados de defensa igual a los especificados en la carta del Kepure que esté recibiendo el ataque. Dependiendo del resultado obtenido en el lanzamiento, se pasará al cálculo de daño. Si el número de éxitos en la tirada de defensa es igual o mayor que los éxitos en la tirada de ataque, el ataque se da por negado y el turno del Kepure atacante se da por finalizado. En cambio, si el número de éxitos en la tirada de ataque es mayor al de la tirada de defensa, se pasaría al cálculo de daño. Según la diferencia de éxitos que haya en la tirada de ataque respecto a la de la defensa, debemos ir a la carta de ataque y restar puntos de vida según aparece especificado en la misma, si es 1, 2 o 3 o más dados. El último tipo de ataque sería el que causa daño y efecto. Cuando un ataque, además de causar daño, posee un efecto adicional, este se activa después del cálculo de daño, siempre y cuando el ataque haya causado daño anteriormente. Si no ocurre esto, el ataque se da por finalizado y el Kepure atacante finalizaría su turno. Pero un Kepure dentro del campo no tiene por qué solamente atacar. También puede realizar otro tipo de acciones según lo que más nos convenga en cada turno. Por ejemplo, un Kepure también puede defender. ¿Qué es lo que pasa cuando un Kepure se pone a defender? En caso de realizar una acción de defensa, esto le otorga automáticamente un dado extra de defensa hasta el inicio de su próximo turno. Así que cada vez que sea objetivo de un ataque, sumaríamos un dado de defensa a su defensa original. Después de la realización de esta acción, el Kepure finalizaría su turno. Después de una acción de defensa, deberemos voltear la miniatura mirando en la dirección en la que se encuentra nuestro paladín. Así sabremos que ese Kepure está defendiendo. La tercera acción posible sería activar un objeto de Kepure. Si un Kepure lleva equipado un objeto, puede escoger también como acción dentro de su turno la activación del mismo. Voltea esta carta, aplica su efecto y descarta la misma al cementerio, a no ser que sea una carta de objeto continua que permanece boca arriba hasta que sea destruida o el Kepure sea derrotado. La última acción posible sería evolucionar, que ya lo explicamos en el apartado anterior. Una vez un Kepure ha realizado su acción, se da por concluido su turno. Debes mover su miniatura a su posición atrasada en el tablero, el círculo amarillo. Recuerda que si un Kepure ha realizado la acción de defender, deberás colocar su miniatura con un giro de 180 grados, dando la espalda al oponente. Así recordarás que posee un dado extra de defensa. Finalmente, cuando todos los Kepures en el campo han realizado una acción, vuelve a colocarlos a su posición original, el círculo azul, y se volvería a comenzar el ciclo de turnos. Una vez vistas todas las acciones, vamos a hablar de la posición y el movimiento de un Kepure. ¿Y cómo se derrota un Kepure?
Muy fácil. Si los puntos de vida de un Kepure llegan a 0, ese Kepure queda derrotado y todas sus cartas se envían al cementerio. Su miniatura también se debe colocar en la zona de miniaturas extra fuera del tablero. Así que tu objetivo será realizar esta misma acción con todos los Kepures de tu adversario. Ahora vamos a hablar de la posición y el movimiento de un Kepure. Lo primero de todo, hay que recordar las posiciones en el campo. Comenzando de izquierda a derecha, tendríamos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Al inicio de la partida debes elegir en qué posición vas a colocar a tus Kepures. Esto es una tarea muy importante, ya que puede determinar el desarrollo del desenlace de una partida. Debéis también saber que los Kepures que estén en la posición 1 y en la posición 5 no pueden recibir ataques, pero sí que pueden realizar acciones, por lo que es interesante que de inicio coloquéis Kepures que tengan un estilo más sanador o de soporte. Pero claro, ¿qué pasa cuando una posición en el campo, la 2, la 3 o la 4, queda libre porque uno de tus Kepures ha sido derrotado? Pues vamos a verlo con un ejemplo colocando los Kepures en las posiciones de la 1 a la 5. Por ejemplo, imaginemos que estamos peleando con nuestros 5 Kepures en las posiciones de la 1 a la 5 y durante la partida el Kepure que está en la posición 2, que en este caso sería Wingtooth, recibe un ataque y quedan sus puntos de vida a 0. Entonces, en ese caso, se debe coger uno de los dos Kepures que se encuentren en la posición 1 o en la posición 5 y moverlo hasta la posición del Kepure que acaba de ser derrotado. Y la siguiente vez que ocurra lo mismo, se debe mover el otro a la nueva posición libre. Una vez solo te queden 3 Kepures en tu equipo, que deberán estar en las posiciones 2, 3 y 4 y uno de ellos sea derrotado, ya no se realizan movimientos entre posiciones. Jugadores, estamos casi en la meta. ¿Qué nos queda? ¡Vamos a verlo! Bueno, jugadores, cuando uno de los dos jugadores ha derrotado todos los Kepures del adversario, se declara ganador y se terminaría la partida. Así que, si ese es tu caso, enhorabuena, acabas de ganar la partida.